Lo último que hicimos fue la proporcionalidad con medida de segmentos. A ver, recordando esa clase, la última clase. Proporcionalidad con medida de segmentos. Esto no. Proporcionalidad con medidas de segmentos. Eso fue lo último que hicimos. Aquí está el resumen. Y entonces habíamos dicho que cuando tengamos como mínimo 3 rectas paralelas atravesadas como mínimo por 2 secantes, en esas secantes se determinan pares de segmentos, los que deben de estar en proporción a esa B como X, esa y Y. Hay muchos casos en los cuales hay que respetar la proporción. Por ejemplo, en este caso, en este otro caso, cuando tengamos una bisectriz interior, se cumplirá pues el teorema de la bisectriz interior. La razón de este lado con este segmento es igual con la de este lado y este otro segmento. Teorema de la bisectriz exterior, hay que respetar la proporción. Y acá el teorema del incento. ¿Ya? Habíamos hecho ejercicios y todo eso. Y ahora lo que hay que hacer es una continuación de lo anterior. La continuación, la consecuencia de lo anterior es la semejanza de triángulos. Anteriormente en una de esas clases habíamos visto la congruencia. No se confundan. 2 triángulos congruentes son semejantes, pero 2 triángulos semejantes no tienen por qué ser congruentes. Los congruentes tienen sus lados y ángulos respectivamente congruentes, mientras que los semejantes tienen los lados respectivamente proporcionales. Voy a graficar aquí 2 triángulos que son semejantes. Grafico, por ejemplo, este triángulo. Y su semejante lo voy a graficar por acá. Ahora, para construir el semejante, GeoGebra tiene una herramienta que está por acá. Se llama la herramienta homotesia. Selecciono la herramienta homotesia. Ubico un punto por acá que se llama el punto de homotesia o el centro de homotesia. A ver, antes voy a seleccionar homotesia. Selecciono la herramienta homotesia, luego el triángulo y este punto. Y el factor de escala que sea, por ejemplo, de 1 a 3. Y a ver qué resulta. Ven, ahí ese triángulo sería la tercera parte de este. Es decir, que este lado sería la tercera parte de este lado la tercera parte de este, y este lado la tercera parte de este. Pero digamos que ahí está un poco pequeño ese triángulo. Lo voy a borrar y voy a probar con otro factor de escala, mejor dicho. Selecciono la herramienta homotesia, luego el triángulo y luego el centro de homotesia. Y el factor de escala que sea de 1 a 2, a ver qué me resulta. O sea, la mitad del triángulo, ¿no? Bueno, ahí está más o menos, ¿no? Vamos a dejarlo aquí nomás entonces. Y entonces, este triángulo, o mejor dicho, para que este triángulo sea semejante con este, suficiente con que 2 ángulos de uno sean respectivamente congruentes con 2 del otro. Entonces voy a marcar esos pares de ángulos que son respectivamente congruentes. Este ángulo con este otro son iguales, son de la misma medida. Cada uno que sea, por ejemplo, de medida alfa. Ahí es alfa. Y acá también. Y luego en este vértice, el ángulo voy a decir que sea, por ejemplo, de medida teta. Y en el semejante, este ángulo también con la misma medida, o sea, teta. 2 triángulos serán semejantes cuando tengan 2 ángulos respectivamente congruentes. Condición suficiente para que 2 triángulos sean congruentes. Ok, entonces esos triángulos son semejantes. Símbolo para la semejanza es, ¿dónde está? Para la semejanza está por acá.
Es como un gusanito. Más grande para que se observe. Recontra grande. Ya, ya. Entonces, este símbolo se lee semejante. Este triángulo es semejante con el otro. ¿Por qué son semejantes? Porque dos ángulos de uno son respectivamente congruentes con dos del otro. Entonces, ¿cuál sería o qué tendría que decir respecto de esos triángulos semejantes? Tendría que decir que los lados que son homólogos tienen que estar en la misma proporción. Eso sería la consecuencia, ¿no? De que cuando tengamos triángulos semejantes, la consecuencia es de que pares de lados homólogos deben de estar en la misma proporción, en la misma razón, mejor dicho. Ok, entonces mi siguiente paso sería plantear la proporción. Recordando que la proporción o una proporción es una igualdad de dos razones, en este caso de dos razones geométricas. Recuerden que también hay razones trigonométricas, que son solamente 6, ¿no? Seno, coseno y todas esas cosas que ustedes ven en el curso de trigonometría, ¿ya? Acá estamos hablando de razones geométricas. Entonces, aquí lo que se cumple es lo siguiente. Una fracción. Frac. Hay que formar las razones, ¿ya? Siguiente paso, formar las razones. A ver, en este triángulo, los lados, vamos a decir que sean de medidas A, B y C. Esto que sea de medida A, esto que sea de medida B y esto que sea de medida C. Entonces, en su semejante, en el semejante, en este triángulo, el homólogo de este lado que mide A sería el opuesto al ángulo alfa. Digamos que el homólogo de A que sea de medida X. El homólogo de B que sea de medida Y. Y el homólogo de este lado que mide C unidades de medida Z. Lados homólogos son aquel par de lados que en triángulos semejantes se oponen a ángulos de la misma medida. Siempre que tengamos triángulos semejantes, hay que cerciorarse de que pares de lados homólogos estén en la misma razón. Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si A fuese 2 veces X? Con la misma razón diría de que B es el doble de Y. Y a su vez de que C es el doble de Z. También podría decir que esta altura sería el doble de la correspondiente. Entonces, se cumple que, por ejemplo, en este triángulo, en el triángulo grande, a alfa se opone ese lado que mide A unidades. Y en el semejante, el homólogo, el opuesto a ese ángulo alfa, X unidades. ¿Ven ahí? Arriba A y abajo X. Ahora, la siguiente razón sería para otro par de lados homólogos. ¿Ya? La siguiente razón para otro par de lados homólogos. Entonces digo, en este triángulo, a este ángulo θ se opone ese lado que mide B unidades. Y en el semejante, al ángulo θ se opone este lado que mide Y unidades. Debajo de B coloco Y. Y sigo. A este ángulo se opone en el triángulo grande ese lado que mide C unidades. Arriba pongo C. Y abajo sería el homólogo en el semejante que sería Z.
no necesariamente tengo que comparar lados homólogos. También podemos comparar líneas notables homólogas. Por ejemplo, aquí el inradio que sea M y acá el inradio que sea N. Entonces arriba sería M y abajo también sería N. También puedo comparar alturas. Por ejemplo, en este triángulo, en el triángulo grande, voy a trazar esta altura y voy a ponerle, por ejemplo, de medida M. Y en el semejante, la altura homóloga, trazada por este vértice. Vamos a decir que sea, por ejemplo, con medida N. Esta altura que sea con medida N. Miren, si yo muevo este vértice, también se mueve en el semejante, ¿no? ¿Ven? Yo muevo este vértice y también se mueve en el semejante. Lo puedo acomodar, lo puedo arreglar, mejor dicho, miren ustedes. ¿Ah? Yo muevo este vértice y se mueve también en el semejante. Ese es lo bueno del GeoGebra. El GeoGebra es dinámico. Supongo que ustedes también estarán ya acostumbrándose a usar el GeoGebra. En algún momento de su actividad académica van a tener que usar el GeoGebra. ¿Para qué? Para que hagan sus trabajos de estadística, los que van a estudiar administración de empresas, los que van a estudiar alguna carrera de ingeniería, lo usarán para estudiar geometría analítica y así. Entonces, los que van a estudiar diseño gráfico, los que pretendan estudiar diseño gráfico, no estarán pensando en no usar el GeoGebra. ¿Ah? Con mucha mayor razón. Los que van a estudiar diseño gráfico tienen que saber sí o sí el manejo del GeoGebra. Es una gran herramienta de trabajo. ¿Ya? Entonces aquí sería arriba M y abajo N. Ok. Entonces, siempre que observen triángulos con dos ángulos respectivamente congruentes, su siguiente paso sería plantear la proporción, convenientemente. Luego de plantear la proporción, resuelven la ecuación, calculan la incógnita y luego calcularán lo que se les está pidiendo. Eso es lo que siempre hacemos, ¿no? Ahora, aquí vamos a colocar algunos teoremas. Teoremas, propiedades. Hay muchas propiedades, pero solamente vamos a colocar 4 propiedades, que son las más usadas. Primera propiedad. Vamos a graficar un triángulo. Cualquier tipo de triángulo, puede ser un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo, isósceles, cualquier tipo de triángulo. Vamos a graficar este triángulo. De vértices ABC. Y para este lado AC que está de color, vamos a poner de color verde. Por algún punto de este lado AB hay que trazar una paralela, un segmento paralelo con ese lado AC. Entonces ubicamos este punto de nombre D en ese lado AB y por ese punto trazamos una paralela a ese lado AC. Paralela, selecciono el segmento, luego el punto y lo que a mí me interesa no es esa recta, sino un segmento de recta. Este punto me está saliendo por cualquier lado. Necesito el punto de intersección. Ahora sí.
de color verde. Los segmentos de verde son paralelos. Este extremo del segmento que es paralelo con AC, que sea de nombre E. Entonces, digo acá lo siguiente. Si el segmento de extremos de E fuese paralelo con el otro segmento que tiene de extremos AC, entonces se determina un triángulo que es semejante con el original. Alguien se estará preguntando ¿por qué? ¿Por qué al trazar ese segmento paralelo con el lado AC se determinan triángulos que son semejantes? ¿Qué es esto? Ah, bueno, ese es por lo siguiente. Entonces, lo que ocurre acá es lo siguiente. Como este segmento DE es paralelo con ese lado AC, por ángulos entre paralelas, este ángulo BED y el otro ángulo en el vértice C deben de ser iguales. Sabemos eso por ángulos entre paralelas. Digamos que este ángulo en el vértice C sea de medida alfa. Y este ángulo también tendría que ser alfa, ya que DE con AC son paralelos. Digamos que el ángulo en el vértice B sea de medida teta. Este ángulo en el vértice B con medida teta. Y entonces estamos observando un par de triángulos que son semejantes, pero que no están separados. Por ejemplo, acá estos triángulos están separados, pero acá hay un triángulo que está dentro de otro y que son semejantes. Este triángulo BDE está en el interior del triángulo ABC y son semejantes. ¿Por qué? Porque este triángulo pequeño, el triángulo BDE, tiene dos ángulos alfa y teta, mientras que el original ABC también. Por lo tanto, son semejantes. Recuerden que la condición suficiente para que dos triángulos sean semejantes es que dos ángulos de uno sean respectivamente congruentes con dos del otro, como en este caso. Por lo tanto, el triángulo de vértices BDE, el triángulo con vértices BDE, sería semejante con el que tiene de vértices BAC. Semejante con el triángulo de vértices BAC. Ah, y como son semejantes, nuestro siguiente paso sería plantear la proporción. Digo entonces, luego, como son semejantes, voy a tener que plantear la proporción. Hago un copy-paste. Hago un copy-paste. Control C. Lo pego por acá. Pero hay que plantear la proporción. Hay muchas maneras de plantear la proporción. Eso ya depende de quién esté resolviendo el ejercicio, depende también de las condiciones del ejercicio. Por ejemplo, alguien podría decir esto. Ah, como este triángulo pequeño es semejante con el grande. Ah, entonces miren, a alfa se opone este segmento BD. Arriba, ¿cierto? Arriba colocamos BD. La distancia BD. Mientras que en el semejante, en el triángulo grande, a este ángulo alfa se opone BA, en la parte de abajo. Regresamos al triángulo pequeño, en donde al ángulo teta se opone ese segmento DE. Entonces arriba, en la segunda razón, colocamos DE. Mientras que abajo, en el denominador de esa segunda razón, en el triángulo grande, a teta se opone a C. Entonces se puede formar la proporción de esta manera.
Como les digo, eso ya depende de quién esté resolviendo el ejercicio. También depende de las condiciones del ejercicio. Entonces, sugerencia, forme la proporción de manera conveniente. No forme cualquier proporción, ya hay que formarla de manera conveniente. De manera que les ayude a resolver el ejercicio. Siguiente teorema, B. Teorema B. ¿Qué dice el teorema B? Dice así. Es el teorema de la antiparalela. Tiene nombre este teorema. Es el teorema de la antiparalela. Teorema de la antiparalela. Entonces, recordando lo que habíamos hecho en la clase pasada, habíamos hecho en la clase pasada lo siguiente. Acá tenemos un triángulo. Y para este lado que está, vamos a ponerlo de color verde, trazamos un segmento que también es paralelo con dicho lado. Vamos a hacerlo así. Este que está de verde es paralelo con este otro. Y entonces aquí lo que se cumple es lo siguiente. Se cumple que este segmento de medida A es a este segmento de medida B, mientras que este segmento de medida X es a este otro segmento que mide Y. A es a B como X es a Y. Se cumple esa proporción. Siempre y cuando este segmento con este otro sean paralelos, se cumple esa proporción. Y este segmento paralelo con este es de tal manera de que este ángulo sea igual con este ángulo, ¿cierto? Es decir, perdón, que estoy hablando, lapsus. Cuando este ángulo sea igual con este ángulo, se dice que esos segmentos de verde son paralelos. Entonces, cuando este ángulo sea igual con este ángulo, se cumple esa proporción. A es a B como X es a Y. Pero, ¿qué pasaría si nosotros ahora tenemos esto? Algo parecido con lo anterior. Tenemos acá un triángulo. Y este segmento de color verde. Y por este punto, trazamos lo que se llama la antiparalela. Trazamos lo que se llama la antiparalela. O sea, un segmento de tal manera que este ángulo que ya no sea igual con este, porque si fuese igual con este ángulo, los segmentos serían paralelos. Estamos hablando de la antiparalela. Entonces, este segmento sería una antiparalela respecto de este lado, siempre y cuando este ángulo también sea teta. Ahí se habla de antiparalela. Entonces, digamos que este segmento sea con medida A, este otro que sea con medida B, este de aquí que sea con medida X, y este último que sea con medida Y. Ya no se cumple lo anterior, o sea, lo anterior era cuando sean paralelos, ¿no? Se cumple esta proporción. En este caso ya no se cumple eso. Se cumple que A por B es igual al producto X por Y. ¿Y cómo se demuestra eso? Ah, papayita, pues, papayita. Voy a demostrarlo, ya vamos a demostrar, mejor dicho. Demostrar de que A por B es igual al producto X por Y. Bueno, tengo que darme cuenta que este triángulo tiene este ángulo teta. Y vamos a decir, por ejemplo, que este ángulo sea omega. Ese ángulo que sea omega. El de acá. Fácilmente se puede demostrar de que este ángulo también es omega.
y que por lo tanto este triángulo sería semejante con el original. Y como son semejantes, se cumple la proporción. Planteo la proporción. Y digo, en este triángulo pequeño, al ángulo θ se opone ese lado que mide x. Mientras que en el semejante, el homólogo, el opuesto al ángulo θ, mide b unidades. Abajo sería b. Regreso al triángulo pequeño, en donde al ángulo omega se opone ese lado que mide a unidades. Mientras que en el semejante a este ángulo omega se opone ese lado que mide y unidades. Miren ustedes, tiene un cierto parecido, ¿no? Aquí es a sobre b igual x sobre y, mientras que acá no. Aquí se cumple que a por y es igual a b por x, pero acá se cumple que a por b es igual a x por y. Entonces se cumple que a por b es igual a x por y. Y en el anterior caso, a sobre b es igual a x sobre y. Es decir, que cuando tengamos paralelas, se cumple la división. A es a b como x es a y. Mientras que cuando tengamos antiparalela, se cumple el producto. Es decir, de que a por b es igual a x por y. Este segmento por el total debe de ser igual a este segmento por el otro total. Ese es el teorema de la antiparalela. ¿Ya? Entonces por acá voy a graficar un triángulo, por ejemplo, de esta manera. Así. Digamos que sea el triángulo de vértices ABC. Esto es el vértice A, por arriba el vértice B y por abajo el vértice C. Así. Y digamos que el ángulo en el vértice C sea de medida θ. Y entonces ubicamos un punto de nombre D en ese lado AB. Acá. El punto de nombre D en ese lado AB. Ahí. Y por este punto D trazamos la antiparalela respecto de este lado AC que está de color verde. Entonces, para trazar esa antiparalela, podemos hacer esto. Usamos acá esta herramienta, circunferencia por 3 puntos. Hacemos pasar una circunferencia por el punto C, por el punto A y por el punto D. Entonces, al hacer eso, esa circunferencia corta a este lado BC, en ese punto, digamos que sea el punto E. Y hay que recordar una propiedad en la circunferencia. Recuerden la propiedad, recuerden el teorema que hemos visto hace 5 semanas, creo. Recordando ese teorema, en este cuadrilátero inscrito, en este cuadrilátero que tiene por vértices puntos de esa circunferencia, este ángulo en el vértice C resulta ser igual que el ángulo exterior en el vértice opuesto. Es decir, que este ángulo sería también con medida θ. Es decir, que esta cuerda con esta otra son antiparalelas. La cuerda TE sería una antiparalela respecto de la cuerda AC. Bueno, de esa manera, por ejemplo, se podría trazar o construir esa antiparalela respecto de este lado AC. Yo muevo este punto y se conserva el ángulo, ¿no? Ese ángulo sigue siendo θ. Entonces aquí lo que se cumple es que, según lo demostrado,
este segmento BD por el total BA debe de ser igual al producto del segmento BE por el total BC. Eso es según lo demostrado. Entonces, aquí hay que decir que el segmento DE, ese segmento DE, es una antiparalela respecto del segmento AC. Respecto del segmento AC. Y entonces se cumple según lo demostrado. El producto de pares de segmentos es constante. Vamos a ponerlo por acá, si no. En este lado AB del triángulo, este segmento BA por dicho lado, BD por BA, será igual que otro producto, que es en este otro lado, BE por dicho lado BC. BE y por BC. Teorema de la antiparalela. Muy bien. Lo que sigue es una consecuencia de lo anterior, o sea, es una consecuencia de este teorema. Es un caso particular de ese teorema. Consecuencia de lo anterior. Entonces voy a graficar un triángulo. De vértices ABC. Vértices ABC. Con este ángulo que mide teta grados en el vértice C. Ese ángulo mide teta grados. Y por el vértice A voy a trazar la antiparalela respecto de ese lado. Entonces lo que tendríamos que hacer es esto. Por el vértice A trazar esa antiparalela. Para que sea la antiparalela, este ángulo también tiene que ser con la misma medida, o sea, teta. Marcamos este ángulo y le ponemos de medida teta. Es un caso particular. Recuerden que en el anterior caso, esa antiparalela se puede trazar por cualquier punto. Es más, hasta se puede trazar por el punto B, pero ahí no tendría sentido el teorema. Paralela por el vértice A. Y entonces sería de esta manera. Este punto que sea E, punto E. Y entonces se cumple el mismo teorema. Por lo tanto voy a copiar. Se cumple el mismo teorema. Lo pego por acá. Esto es lo que se cumple. Pero en ese caso particular, el punto A y el punto D van a coincidir. O sea, ahí también está el punto D. O sea que el punto A y el punto D coinciden.
A es igual con T. A es igual con T. Entonces aquí donde veo yo BA, colocaré BD. Y será igual que el producto BE con BC. Pero BD por BD sería el cuadrado de BD. Pero en vez del punto D voy a colocar el punto A. Es lo mismo, ¿cierto? Coloquemos el punto A en vez de D. Entonces sería BA por BA, o sea, el cuadrado de BA. O sea, que hemos demostrado que el cuadrado de BA, el cuadrado de ese lado, es el producto BE con BC. Eso es lo que se ha demostrado. Aquí hay que colocar en ese paréntesis BA, pero al cuadrado. Y eso debe de ser igual con el producto BE por BC. Caso particular del teorema de la antiparalela. Entonces, cuando vean un triángulo y por algún vértice que sea diferente del vértice C, una antiparalela, entonces al trazar esa antiparalela por ese vértice, se determina un triángulo que es semejante con el original. Este triángulo que se ha determinado sería semejante con el original. Porque miren que este triángulo tiene este ángulo teta y este ángulo alfa. El triángulo original, el triángulo ABC también tiene ese mismo par de ángulos iguales. Acá es teta y acá es alfa. Por lo tanto, son semejantes. Y lo que se cumple es entonces esto. Que el cuadrado de BA es igual al producto BE con BC. Ahora, en sus ejercicios, para poder recordar, lo que podrían hacer es esto. El mnemotécnico. En ese triángulo ABC, al ángulo teta se opone este lado BA, de tal manera que al cuadrado es el producto de dos segmentos. Miren que este segmento BE, observen ustedes que ese segmento BE es el opuesto al ángulo teta en el semejante. ¿Ven ahí? En el semejante que es este triángulo ABE, el opuesto a teta sería el primer factor del segundo miembro. El opuesto a teta sería BE. Por el total que sería BC. Aquí puede ser, por ejemplo, de medida, ese segmento BE podría ser, por ejemplo, 4 unidades. Y este segmento S, por ejemplo, 5 unidades. Si alguien dice que por el teorema el cuadrado de BA es 4 por 5, pues está mal. No es así, ¿ya? Aquí en este caso sería que el cuadrado de este lado es el producto 4 con el total. El total no es 5. El total sería la suma, o sea, 9. 4 por 9 sería 36. Y por lo tanto, este lado AB sería 6. ¿Por qué? Porque 6 al cuadrado, o sea, 6 por 6, da 36. Entonces tengan mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado cuando usen el teorema. No se equivoquen. Vamos a colocar un último teorema D. Y con eso ya terminamos la teoría. Con este último teorema, o mejor dicho, con este teorema, se puede calcular una paralela que es con otras dos. Entonces voy a graficar por acá, en primer lugar, una recta que está de color, vamos a poner de color blanco. Y en esa recta, dos puntos. Un punto es este, otro punto es este. Y por ese punto voy a trazar, por este punto que está a la izquierda, trazamos este segmento. Y por ese punto que está por la derecha, otro segmento. Pero con la condición de que sea paralelo con el primer segmento. Entonces aquí,
con la barra de herramienta paralela, selecciono el segmento y luego ese punto. Pero a mí lo que me interesa es un segmento de paralela. Los que están de verde son paralelos. ¿Ok? Más o menos. Ahora lo que hacemos es unir este extremo con este otro de color celeste. Luego este extremo con ese otro de color amarillo. No, amarillo no, ya que sea amarillo. Y luego por el punto de intersección, por este punto de intersección, trazamos una paralela con esas dos. Por este punto trazar una paralela con ese segmento. Los segmentos que están de verde son paralelos. Esa es la condición, ¿ya? Que esos segmentos de verde sean paralelos. Paso acá. A ver, extremos para esos segmentos A, B, luego aquí que sea C, acá que sea D, y que sea E, y aquí que sea F. Entonces, los segmentos A, B, C, D y E, F son paralelos. Esa es la condición. Si esos segmentos no son paralelos, entonces no se puede usar el teorema. Este segmento de medida M, este otro de medida N, y el que se quiere calcular es este segmento de medida X. Hay que calcularlo en función de M y N. O sea, solamente conociendo ese par de segmentos que son paralelos, hay que calcular este segmento que es paralelo trazado por ese punto de intersección. Entonces ahora hay que colocar las condiciones. Sí, voy a copiar esto. Hago un copy paste. Hasta acá. Y lo pego por aquí. Pero acá me falta una paralela más. Ya. Entonces, con esta condición, ¿no? El segmento AB paralelo con el segmento CD, paralelo con el segmento EF. Segmento AB paralelo con el segmento CD. Y a su vez con el segmento EF. Entonces, con esa condición, se puede calcular este segmento que está en el medio. Sería la mitad de la media armónica de M y N. Bueno, si recuerdan ustedes, la media armónica de M y N se calcula de esta manera. 2 veces M por N dividido con la suma M más N. Si le toman la mitad, desaparece el 2. El teorema afirma de que este segmento que es paralelo con esos dos se calcula tomándole la mitad de la media armónica de esos dos. O sea, X será M por N sobre la suma M más N. Una fracción. Arriba el producto M con N, M por N. Y abajo la suma M más N. Esa es la fórmula. Ese es el teorema. ¿Ya? Muy bien. Si no hay alguna pregunta, daré por terminada la teoría y empezaremos con los ejercicios. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda?
Tomaya, una pregunta. Tomaya, una pregunta, Tomaya. ¿Tus compañeros viven? Ah, está García. Sí, pero el resto de tus compañeros no existen, creo, en esta clase, ¿no? Allá está Alarcón. Allá. Sí, algunos viven, ¿ah? Pero la gran mayoría está por ahí camuflado, ¿no? Por algún motivo, digo. Quizás son tímidos, ¿no? Sí, pues, bueno, esa es una naturaleza del ser humano, ¿no? La timidez, ¿no? Bueno, la recomendación sería que pierdan la timidez. A estas alturas del partido, bueno, qué cosas, por eso digo yo, ¿no? Hay que perder la timidez, hay que saber expresar con palabras las ideas, ¿no? Bueno, así que como no me dicen nada, supondré que me han entendido. Pero por ahí están diciéndome que sí, profesor, sí, lo hemos entendido, profesor, sí, profesor, sí. Bueno, supongo que me habrán entendido, ¿no? Y como no me hacen ninguna pregunta, supondré que la teoría está clara. Así que haremos los ejercicios. Empezando por el ejercicio número 1, que siempre es verdadero o falso. Hay que marcar verdadero o falso. Profe, pero eso no viene en el examen de admisión, profesor. ¿Por qué usted hace eso? Bueno, tengo mis razones para hacer eso. La primera es porque quiero que ustedes se acostumbren a sustentar lo que uno está hablando. No es fácil sustentar, ¿ya? Expresar en palabras lo que uno está pensando no es tan fácil. Requiere de práctica. Eso requiere de práctica. La práctica hace al maestro. Si no practican con su discurso, ¿cómo van a explicar que algo es verdadero o falso? No podrían, ¿cierto? Esta es la teoría. Esto no. Caracas. Creo que recién lo había descargado. Aquí está. Me parece que esto es. Efectivamente, ¿no? Esto es, ¿no? Supongo que ustedes también ya lo han o tienen su material. Confirme si tienen su material. Muchachos, confirme si tienen su material, si no, para pasarles. Miss Miriam. Ya. Ya, ok. Miss Miriam. Ya, bueno, supongo que les han alcanzado el material. Entonces acá nos dicen esto. Dos triángulos congruentes son semejantes. ¿Será cierto que dos triángulos congruentes son semejantes? Bueno, la respuesta es sí. La respuesta es sí. O sea, verdadero. Verdadero. Ahora tengo que sustentar por qué, ¿no? Sustento por qué. Dos triángulos congruentes tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Por lo tanto, son semejantes. Porque recuerden que la condición suficiente para que dos triángulos sean semejantes es que dos pares de ángulos en un triángulo sean respectivamente congruentes con dos pares de ángulos del otro triángulo. Y esa condición la cumplen los triángulos congruentes. ¿Ya? Por lo tanto, dos triángulos congruentes son semejantes. La razón de semejanza sería la unidad. Verdadero, ya que los congruentes tienen dos pares de ángulos. Los congruentes tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes. Que es justamente la condición para que dos triángulos sean semejantes. Muy bien. Dos triángulos semejantes sí son, perdón, dos triángulos congruentes sí son semejantes.
Pero decir de que dos triángulos semejantes son congruentes es una falsedad. ¿Ya? Dos triángulos congruentes sí son semejantes. Mientras que dos triángulos semejantes no tienen por qué ser congruentes. No necesariamente son congruentes. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Siguiente proposición. Dos triángulos rectángulos son semejantes. ¿Será cierto que dos triángulos rectángulos sean semejantes? No, no tienen por qué ser semejantes. El hecho de que ese par de triángulos rectángulos tengan el ángulo recto en común, eso no quiere decir que los triángulos sean semejantes. ¿Ya? Falso. Falso. No necesariamente son semejantes. Es falso, ya que dos triángulos rectángulos no necesariamente falso, ya que dos triángulos rectángulos no necesariamente tienen dos ángulos respectivamente congruentes o dos pares de ángulos respectivamente congruentes. Solamente tienen, bueno, si yo tengo dos triángulos rectángulos, lo único que puedo decir hasta el momento es que solamente tienen dos ángulos rectos o un ángulo respectivamente congruente que es el ángulo recto. Pero no por eso los triángulos son semejantes. ¿Ya? Siguiente proposición. 3. Dos triángulos equiláteros son semejantes. A ver, García. García, pero esa... ¿De qué proposición estás hablando? ¿De la 1, 2, 3? No sé. García. Ah, ya, esa es la última, ¿no? Ya. Sí, ajá, está bien. Sí son semejantes, ¿no? Dos triángulos equiláteros sí son semejantes. ¿Por qué? Porque los equiláteros tienen los ángulos de 60 grados. Por lo tanto, un equilátero con otro sí son semejantes. Porque tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes, ¿no? Verdadero. Pero hay que explicar por qué. Verdadero, ya que los triángulos equiláteros, tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes. Tienen dos pares de ángulos respectivamente congruentes. Aquí hay que borrar algo. ¿Qué pasó acá? La última. A ver qué me dicen por acá. Verdadero, dice Tomaya. No te voy a explicar por qué es verdadero, Tomaya. Si no, no te voy a creer. ¿Qué sería verdadero, falso, verdadero?
Verdadero, falso, verdadero. Esta de acá. Ok, siguiente. Ejercicio 2. Los lados de un triángulo miden 5, 6, 7. Y el lado mayor de uno semejante con este, 21. Hay que calcular el menor lado. El menor lado en ese semejante, ¿no? Entonces, hay que graficar un triángulo que tenga esos lados de medida 5, 6, 7. Estamos en el ejercicio 2. Por acá, ese triángulo con lados de medida 5, 6, 7. Miren, un lado del semejante mide 21. El mayor lado, ¿no? El lado mayor. Miren, ustedes se comparan este 7, que es el mayor en ese triángulo, con el 21, la razón sería de 1 a 3. La razón de semejanza, ¿no? Entonces aquí en GeoGebra lo que podemos hacer es graficar un triángulo, más o menos así. Algo así como eso. Este lado mide 5, este lado mide 6 y el último 7. Pero ahora hay que graficar el semejante, ¿no? Eso lo hacemos con esta herramienta, con la herramienta homotesia. Selecciono el triángulo y luego el centro de homotesia. Y como ya me di cuenta que la razón de homotesia es de 1 a 3, aquí hay que colocar un tercio. Y entonces GeoGebra grafica el semejante. ¿Ven? Para eso sirve GeoGebra. A ver, yo muevo el centro de homotesia y también se mueve el semejante, miren. Hasta puede estar por dentro también, ¿no? Puede estar por acá, miren. Puede estar en cualquier lugar del plano, pero siempre el triángulo pequeño es semejante con el original. El original no se mueve para nada, miren, solamente se mueve el semejante, ¿no? Entonces, el semejante, o perdón, este triángulo tiene esos lados, ¿no? De medidas 5, 6 y 7. Acá es 5, acá sería 6, acá sería 7. Alguien me dice algo acá por el chat. Profe, sale 15, profesor. Sí, profe. Oye, pero explícame pues cómo sale 15. Yo ni que sea divino, García, Mulatillo. ¿Cómo sale 15? ¿Por qué, Explication. Ustedes me cuentan el final de la película, pero no sus partes. Esa es trampa. Tienen que contarme por partes, por capítulos. Ya. Ahora sí, García. Ya. Está bien. Ajá. Ahora sí. Bueno, entonces este triángulo tiene esos lados que miden 5, 6, 7. Su semejante tiene de lados respectivamente proporcionales, ¿no? 5 veces K, esto será 6 veces K, y esto será 7 veces K. Esos triángulos son semejantes. Hay que guardar la razón. Son semejantes. Entonces lo que me piden es que calcule cuánto mide el menor lado en ese semejante. Hay que calcular el menor lado. Bueno, en ese semejante, el menor lado sería 5 veces K. No se sabe cuánto es 5 veces K. El dato dice que el lado mayor en el semejante, o sea, 7 veces K, 7 veces K resulta ser 21. 7K igual 21. ¿De dónde que la constante de semejanza? La constante K sería 21 entre 7, 3.
Y por lo tanto, lo que nos están pidiendo, o sea, 5 veces K, sería 5 veces 3, o sea, 60. Perdón, ¿qué estoy hablando? 15. Por lo tanto, el lado menor del semejante, o sea, 5 veces K, sería 5 por 3, 15. 15 unidades de longitud. Solamente que en este caso no nos proporcionan la unidad de longitud. Pero se supone que es así. O sea, 15 unidades, ¿no? ¿Ya? Mulatillo dice... está bien. Está bien, Mulatillo. Siguiente ejercicio, 3. Ejercicio 3. Dice así. En los lados AB y BC de un triángulo se ubican respectivamente los puntos M y N, tal que MN es paralelo con AC. Y además AM es igual con 3 veces BM. Sabiendo que la suma AC con MN es 20 decímetros, hay que calcular cuánto es MN. Entonces, hay que hacer un gráfico. ¿Qué voy a graficar? Un triángulo de vértices ABC. Graficamos un triángulo de vértices ABC. Por ejemplo, así. Vértices ABC. Vértice A, por acá estará el vértice B, y aquí abajo el vértice C. Y luego, por ese punto de nombre, ¿dónde está? Por esos puntos M y N, M está en el lado AB y N está en el lado BC. En ese orden, ¿no? M en el lado AB y N en el lado BC. M. Pero de tal manera que el segmento MN es paralelo con el lado AC. Entonces, por este punto M trazamos una paralela con ese lado AC. Esa paralela corta a este lado BC en el punto N. Los segmentos de amarillo son paralelos, no olvidarse. Acá está el punto N. Ahora, vamos con ese dato. ¿Dónde está ese dato? AM es igual con 3 veces BM. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos con ese dato, digo? ¿Qué pasó con la mano? No aparece la mano. Parece mano. Entonces, ojo con este dato. Digamos que, por ejemplo, este segmento o esa distancia de B hasta M sea de medida, ¿qué le ponemos? Ya pues que sea N. Entonces, de A hasta M tendría que ser 3N. Nos vamos al gráfico y esta distancia que va de B hasta M, N unidades. Mientras que la otra distancia AM sería 3N. O sea, de 1 a 3. De 1 a 3. En esa razón, de 1 a 3. Y ahí no aparece, porque si este segmento fuese como 1, el de abajo lo dudo que sea como 3. Entonces hago una pequeña corrección al gráfico, más o menos, ¿no? Ahí podría ser, ¿no? Para que estén en la razón de 1 a 3. Ok, entonces nos piden calcular cuánto es de M hasta N. Piden calcular MN. Con esta condición, con ese dato. El dato dice que AC con MN van a sumar 20. 20 decímetros, ¿no? Copio el dato, control C. Lo pego acá en el editor de texto del GeoGebra.
AC con MN suman 20. Arriba lo que piden, abajo está el dato, ¿no? Ahora, hay que identificar triángulos que son paralelos, ¿no? Este es el siguiente paso. Entonces, como el segmento MN es paralelo con el lado AC, que justamente es el dato, hay pares de ángulos que son iguales. Este ángulo con el ángulo en el vértice C son paralelos. Digo, son iguales. Ángulos entre paralelos, ¿no? Entonces acá digamos que sea teta. Y abajo también, en el vértice C. Y digamos que el ángulo en el vértice B sea de medida alfa. Estamos observando que este triángulo pequeño, el triángulo BMN, observen ese triángulo, sería semejante con el triángulo original, con el triángulo BAC. Entonces digo acá, como ya me di cuenta que ese triángulo de vértices BMN es semejante con el triángulo que tiene de vértices BAC. Digo que son semejantes porque tienen ángulos que son, o dos ángulos que son respectivamente congruentes. Luego mi siguiente paso sería plantear la proporción. Siguiente paso, plantear la proporción. Ya, voy a hacer un copy-paste. Hacemos un copy-paste. ¿De dónde? De acá. De acá. Pego. Pero tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? En este triángulo pequeño, en el triángulo BMN, a teta se opone n unidades. Arriba sería n unidades. Mientras que en el semejante, que es el triángulo BAC, a este ángulo teta se opone de B hasta A, que sería n más 3n, o sea, 4 veces n. Abajo sería 4n. Ahora en el segundo miembro, regreso a este triángulo en donde a alfa se opone mn. A alfa se opone mn. Y el homólogo en el semejante, a alfa se opone a c. Entonces miren, mn sobre ac sería de 1 a 4. mn sobre ac es igual de 1 a 4. Un cuarto, mejor dicho, ¿no? Arriba 1 y abajo 4. mn es como 1, mientras que ac como 4. Entonces nos piden calcular cuánto mide de m hasta n. Una vez llegado a esta parte del ejercicio, el ejercicio se puede resolver de muchas maneras, como siempre. Por ejemplo, alguien podría decir que debido a esta última parte, que es mn sobre ac igual 1/4, es de que este lado ac sería 4 veces mn. Entonces, a este segmento mn que justamente nos piden calcular, le ponemos x, por ejemplo. Entonces, este lado AC sería 4 veces x. Arriba es x y hemos demostrado que abajo, este lado AC sería 4x. Nos vamos al dato. Nos vamos al dato ahora, ¿no? El dato dice que AC con MN van a sumar 20. Entonces hay que reemplazar, ¿no? Copio esto, control C. Pego. AC con MN suman 20.
pero de A hasta C sería 4X. De A hasta C sería 4X. Mientras que de M hasta N, un X. 4X con X van a sumar 20. 5X igual 20. ¿De dónde se puede calcular X? Sería 4. X igual 4. Ya tengo calculado X. Obviamente no es la respuesta al ejercicio, o sí digo. Calcular X en este caso sí es la respuesta al ejercicio, porque nos piden calcular MN, o sea X. Por lo tanto, la distancia MN sería 4, que es justamente lo que se pide calcular, ¿no? Por lo tanto, esa distancia de M hasta N sería 4. ¿4 qué? 4 unidades de longitud. ¿Qué unidad usa el ejercicio? El decímetro. Entonces aquí al final hay que colocar 4 decímetros. Mucho cuidado con la unidad. ¿Por qué sale 4, García? Explícame, no me cuentes el final de la película. Usa tu micro y explícanos a todos. Es como si alguien lanzase una piedra y luego se oculte. ¿Ya? No lance la piedra, García. Tienes que explicar por qué sale 4, ¿ya? Si no, no te voy a creer. Tengo que ver tu procedimiento. Siguiente ejercicio, 4. ¿Qué dice el ejercicio 4? Dice así. Un semáforo que mide 2 metros. Miren ustedes aquí el semáforo que mide 2 metros. Tremendo semáforo de 2 metros. Esto mide 2 metros. 2 metros. Dice, proyecta una sombra de 10 metros. No, aquí está el sol. Y a esa hora del día, pues el sol produce una sombra, tanto para el semáforo como para ese edificio. La sombra del semáforo mide 10 metros, mientras que la del edificio, 80 metros. Esta sombra del edificio es de 80 metros. Entonces, ¿en qué razón están el 10 y el 8? Ah, pues en la razón de 1 a 8. Eso quiere decir que la altura del edificio sería 8 veces la del semáforo. 8 por 2 sería 16. Y ya está resuelto el ejercicio. Así de simple. ¿Ya? Pero ahora vamos a resolverlo graficando. Entonces, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar un triángulo rectángulo que es este. Y luego su semejante que es el grande, ¿no? Entonces graficamos ese par de triángulos rectángulos semejantes. Algo así como esto. Más grande. Y luego por este punto trazamos una perpendicular. Esa perpendicular corta a ese lado en este punto, pero a mí lo que me interesa es este segmento. Ese segmento de amarillo representa el semáforo. Y este otro segmento que también está de amarillo representa la altura del edificio. Que no se sabe cuánto es. Y que vamos a decir que sea X. No se sabe cuánto es X. Lo que se sabe es que esta altura mide, ¿cuánto? 2 metros, ¿no? Esa altura mide 2 metros. Mientras que su sombra, 10 metros. Acotamos la sombra desde este punto hasta ese punto. Son 10 metros. Mientras que la sombra del edificio es 80 metros. Acotamos entonces la sombra del edificio
que sería desde este punto hasta ese punto. Esa sombra mide 80. $80 metros. Acá los ángulos son rectos. Hay que colocar esos ángulos rectos. Y acá también. Así sería el gráfico para ese ejercicio. Luego, digamos que, por ejemplo, este ángulo sea teta. Marcamos ese ángulo y le ponemos de medida teta. Y entonces estamos observando triángulos que son semejantes. Triángulos, rectángulos semejantes. Se observa que este triángulo que está dentro del otro es semejante con ese otro. Este triángulo semejante con el otro. Entonces, y como son semejantes, se cumple la proporción. Se cumple la proporción. Hago un copy paste. Voy a copiar, a ver, voy a copiar esto. Veamos esto. Y lo pegamos por acá. Ok, entonces a teta se opone 2. A teta se opone 2. Mientras que en el semejante, que es el grande, X. Abajo X. Regresamos al pequeño. Este cateto mide 10. Arriba colocamos 10. Mientras que abajo 80. De esa manera se logra la proporción. No es tan difícil, ¿cierto? Ok, entonces, a partir de esta ecuación, la resolvemos. 80 por 2 sería 160 y entre 10 sería 16. Por lo tanto, la altura del edificio sería 10 metros. Bastante, ¿eh? 10 metros es bastante. No es poca cosa. Sería, si un piso mide 3 metros, bueno, ese edificio tendría 3 pisos. Nada más que 3 pisos, ¿no? No sería un edificio tan alto que digamos, ¿no? A diferencia de otros. Ok, Tomaya, eso está bien. Ok, Valdés, eso está bien. Bien planteada la proporción y bien resuelta. Está bien. Siguiente ejercicio, 5. El triángulo acutángulo, es decir, el triángulo que tiene sus 3 ángulos menores que 90 grados, ABC es con ortocentro O. Recordando que el ortocentro es el punto por donde pasan las alturas. Por ese ortocentro se trazan las perpendiculares OD, OE hacia los lados BC, AB respectivamente. DE están en el triángulo ABC. Sabiendo que AE es igual con BD, BE mide 6 y además CD 11, evalúe, calcule cuánto mide AB. Entonces hay que graficar ese triángulo ABC. ¿Dónde está? Por acá. Triángulo acutángulo ABC. Los 3 ángulos tienen que ser menores que 90 grados. Entonces el gráfico sería algo así como esto. De vértices ABC. Está A, por acá está el vértice B, y acá el vértice C. Y en ese triángulo ubicamos el ortocentro. Ahora, para ubicar el ortocentro,
podemos usar esta herramienta llamada justamente ortocentro. Selecciono los vértices. Y este ortocentro de color amarillo, más grande para que se observe, de nombre O. Por ese ortocentro pasan las alturas. Profe, todavía no hemos hecho los puntos notables. Ah, pero me estoy adelantando. Ya, me estoy adelantando. Por el ortocentro pasan las alturas. O sea, si yo trazo, o si trazamos esta recta que pasa por ahí por O, esa sería una altura. O sea, acá el ángulo sería recto. Pasamos esta otra y ese segmento sería también la correspondiente altura. ¿Ya? Por el ortocentro pasan las alturas. Ok, entonces ahora hay que trazar esas perpendiculares, ¿no? La perpendicular OD es a este lado BC. Entonces, por el punto O, trazamos esa perpendicular OD hacia ese lado BC. La altura, mejor dicho. Altura OD. Luego, otra altura hacia ese lado AB. Otra altura hacia ese lado AB. En la altura OE. Donde cae la altura, el punto E. Ok. AE es igual con BD. AE es igual con BD. Entonces, digamos que, por ejemplo, esta distancia AE sea X. La distancia BD también sería X. Aunque no aparecen, pero es así. A ver, de repente podemos modificar. Bueno, más o menos ahí, ¿no? De tal manera que parezcan iguales, ¿no? Podría ser así. AE es igual con BD. ¿Qué más? ¿Qué más? También sabemos que BE mide 6. De B hasta E, 6. También sabemos que de C hasta D, por el dato, mide 11. De C hasta D, 11. Eso es todo para poder calcular cuánto mide de A hasta B. Piden calcular este lado AB. Bueno, ese lado AB sería X más 6. No se sabe cuánto es X. Entonces, en el siguiente paso hay que calcular cuánto es X. No se sabe. Ahora, ¿cómo calculamos X? Bueno, habría que plantear una ecuación, ¿no? Recordando que el punto O es el ortocentro. Entonces, si yo trazo esta línea que pasa por A y por O, entonces los puntos A, O y D son consecutivos, son colineales, están en la misma recta, ¿no? Están en la altura, mejor dicho, ¿no? Muy bien, de la misma manera también trazamos este segmento que pasa por C y por O. Y los puntos C, O y E están contenidas en esa altura. Recuerden que O es el ortocentro, o sea, es el punto por donde pasan esas alturas. Y entonces, una vez hecho eso, fácilmente nos vamos a dar cuenta de que aquí hay triángulos que son semejantes. Primero, lo primero es esto. Vamos a decir que, por ejemplo, este ángulo en el vértice B, digamos que sea, por ejemplo, de medida alfa. Este ángulo en B de medida alfa. Y entonces, este triángulo de vértices BCE,
tiene un ángulo recto y también un ángulo alfa. Entonces, su semejante, el semejante de este triángulo, es otro triángulo que tiene un ángulo recto y un ángulo alfa. Fácilmente nos vamos a dar cuenta de que su semejante es este triángulo. ¿Ven ahí? Esos triángulos, uno BCE y el otro BAD, son semejantes, porque tienen dos ángulos que son respectivamente congruentes, que son el ángulo recto y el ángulo alfa. Ya, entonces aquí, en el siguiente paso digo, como ese triángulo de vértices, como ese triángulo con vértices BCE es semejante con el triángulo de vértices, semejante con el triángulo de vértices BAD, entonces se cumple la proporción. ¿Ya? Como los triángulos son semejantes, entonces se cumple la proporción. Siguiente paso, entonces, formar la proporción. Hago un copy-paste. ¿Dónde está? Acá. Copio, control-C, y lo pego por acá. Y entonces digo, a ver, en el triángulo BCE, en ese triángulo BCE, recto en el vértice E, la hipotenusa sería X más 11. Arriba sería X más 11. Mientras que en el semejante, que es este triángulo cuya región está sombreada, la hipotenusa sería X más 6. Abajo, ¿cierto? Abajo habría que colocar X más 6. Ya, eso sería en el primer miembro de la proporción. En el segundo miembro, en este triángulo BCE, el cateto adyacente con el ángulo alfa mide 6. Arriba entonces colocamos 6 en el segundo miembro. Mientras que en el denominador de ese segundo miembro hay que colocar el cateto adyacente en el semejante que sería X. Abajo es X. De esa manera logro la proporción. Bueno, el siguiente paso sería resolver la ecuación. Ahora, para resolver esta ecuación hay una infinidad de métodos. Se puede operar, al final hay que llegar a una ecuación cuadrática, luego de llegar a la ecuación cuadrática, hay diversos métodos, puede ser por el alfa simple, puede ser completando cuadrados, quién sabe aplicando la fórmula cuadrática. Ese es un método, ¿no? Otro método es la champa, champeros. Hay que champear, o sea, hay que tantear con valores enteros, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si X fuese 2? Si X fuese 2, acá sería 13 y abajo 8. 13 por 2 sería 26 y 8 por 6, 48. No se cumple. Entonces, no es cierto que X sea 2. Ahora, ¿cómo lo reciben los champeros? Los champeros lo reciben de esta manera. Se fijan en las claves. La primera clave es 7. Para que AB sea 7, es necesario que X sea 1. Pero si X fuese 1, acá sería 12 y acá sería 1. 12 por 1 es 12 y acá sería 7 y acá 6 y no se cumple la igualdad de esos productos, ¿no? Ahora que sea, voy a empezar con la clave mayor. Hey, falta una clave. No, serán 4 nomás, ¿no? 10, a ver. Para que AB sea 10 es necesario que X sea 4. 4 más 1 es 15 y acá es 4. 15 por 4, 60. 4 más 6, 10 y por 6, 60. Ya, entonces, ¿cómo cumple? Ya es solución. Eso hacen los champeros, ¿cierto? Pero recuerden que para ser champeros, o sea, para que lleguen al nivel de champear, no es tan fácil champear, ¿no? O sea, tienen que tener rapidez, ¿no? Ya, entonces, resolviendo, o si quieren también llámenle champeando. Champear es el nombre vulgar, ¿no? Tantear es el nombre formal.
tanteando, X sería 4. Yo voy a poner acá resolviendo. Yo pongo acá resolviendo. Resolviendo, operando, X sería 4. Pero no es la respuesta, porque me piden calcular AB, o sea, la suma X más 6. Por lo tanto, sabiendo que X vale 4, AB sería 4 más 6, o sea, 10. 10 unidades de longitud. Solamente que acá el ejercicio no proporciona la unidad de longitud. Siguiente, ejercicio 6. Ejercicio 6. Los noto muy calladitos, muy agazapados. Muy calladitos están. No hablan ni pío. ¿Por qué será, digo yo? Ya, siguiente entonces. A ver, en el triángulo ABC, AB con BC suman 4 veces AC. Y la altura BH mide 5. Allá. Ok, toma ya. La altura BH mide 5. Hay que calcular cuánto mide el radio en ese triángulo ABC. Entonces aplicamos ese triángulo con vértices ABC. Algo así como esto. Más o menos. De vértices ABC. Vértice A. Vértice B. Vértice C. Muy bien. Nos piden calcular la distancia desde... A ver, nos piden calcular el inradio, ¿no? El inradio es el radio de la circunferencia inscrita. Entonces voy a graficar esa circunferencia, pero no es necesario, ¿eh? Sin embargo lo voy a graficar, ¿ya? Graficamos esa circunferencia inscrita. El centro de dicha circunferencia tiene nombre, se llama incentro, ¿ya? El centro de dicha circunferencia inscrita se denomina incentro. Y es el incentro. Para ese triángulo ABC, I es el incentro. Ahora, recuerden ustedes que si trazan esta línea que pasa por C y por I, sería la bisectriz. Trazan esta línea que pasa por A y por I, otra bisectriz. Y la otra también, ¿no? O sea, por el incentro pasan las bisectrices. No olvidarse, ¿ya? Por el incentro pasan las bisectrices. Pero nos piden calcular cuánto es la distancia, o perdón, que calculemos el inradio en ese triángulo, ¿no? El inradio es el radio de la circunferencia inscrita. Entonces yo voy a trazar este inradio, que es justamente lo que se pide calcular. Usualmente al inradio se le denota con la letra R minúscula. Acá el ángulo recto. Entonces, el inradio es la distancia del incentro hacia cualquier lado. Vamos a decir que ese inradio sea R. ¿Cuánto será R? No se sabe. No se sabe cuánto es R. Hay que calcularlo, ¿cierto? Entonces, oculto esta circunferencia. Y lo que se pide es la distancia desde el incentro hacia este lado. Vamos con el dato. Primero, lo que nos están pidiendo, ¿no? Piden que calculemos R, o sea, inradio. Y de dato nos dicen esto. Dato. Voy a copiar ese dato. AB con BC suman 4 veces AC.
Ok, entonces, esas son las condiciones. Ahora, hay que recordar lo que hicimos en la clase pasada. ¿Dónde está la clase pasada? Cuando hicimos la proporcionalidad, ¿no? ¿Dónde está? Acá, en resumen, no. La teoría. Entonces, recordando el teorema del incentro. Ahí está, miren, ¿ah? En este triángulo ABC ubicamos el incentro. Esta línea sería la correspondiente bisectriz, de tal manera que BI con ID están en la razón AB más BC sobre AC. Teorema del incentro. Este teorema hay que usarlo en el ejercicio, ¿ya? Entonces, para usar el teorema tengo que trazar esa bisectriz que pasa por el incentro. Entonces, a trazar una recta. Y esa recta corta a ese lado hace en este punto. Digamos que sea el punto de nombre D. A mí lo que me interesa no es esa recta, sino este segmento, que está de color naranja. Sería la correspondiente bisectriz en el vértice B. Este ángulo con este otro deberían de ser iguales. Se entiende que son iguales, ¿no? Y el pie de esa altura, de ese inradio, que sea E, el punto E. También nos están diciendo que la altura, hay una altura BH, ¿no? La altura BH mide 5 unidades. Entonces, por el vértice B hay que trazar esa altura. Esa altura BH por el dato mide 5 unidades. Donde acá la altura es el punto H. De tal manera que esa altura mide 5 unidades. Ahí es 5. Entonces, se pide calcular cuánto mide R, ¿no? A partir de esas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí lo que hay que darse cuenta es de que este triángulo de vértices DEI sería semejante con el triángulo de vértices BDH. Son dos triángulos rectángulos semejantes, ¿no? Entonces digo por acá, voy a copiar esto. Copio, control C, y lo pego por acá. Les digo que con este triángulo de vértices DEI, triángulo de vértices DEI, es semejante con el triángulo que tiene de vértices, a ver, DHB, semejante con el triángulo DHB. Son dos triángulos rectángulos semejantes. Entonces, y como son semejantes, el siguiente paso sería plantear una proporción, que sería de esta manera. En este triángulo pequeño, en el triángulo rectángulo DEI, la hipotenusa sería DI. Arriba habría que colocar DI. Mientras que en el semejante, en el triángulo grande, la hipotenusa sería del punto B hasta el punto D, abajo, ¿cierto? Abajo hay que colocar BD. Regresamos al triángulo pequeño. En ese triángulo pequeño, este cateto mide R, lo que justamente queremos calcular, R. Mientras que en el semejante, el homólogo, el cateto homólogo sería 5, abajo. Abajo es 5. Entonces, necesito calcular esa razón DI sobre BD, para luego ya calcular R. ¿Cómo logro esa razón DI sobre BD? Usando el teorema del incentro. Entonces, siguiente paso, usar el teorema del incentro.
es esto? Se por acá. Sería por el teorema del incentro, BI sobre ID igual a B más BC sobre AC. BI sobre ID. Arriba es BI y abajo sería ID. Y en el segundo miembro de esa proporción, la suma AB más BC. La suma AB más BC. Y abajo sería AC. Ok. Pero AB más BC suman 4 veces AC. O sea, este segundo miembro sería 4. Igual 4. Recuerden que por el dato, AB con BC suman 4 veces AC. 4 veces AC entre AC sería 4. Es decir que este segmento, a ver, esto aquí hay que ponerlo acá. Este segmento BI sería 4 veces ID. El segmento BI es igual con 4 veces ID. Esa sería la consecuencia. El segmento BI es igual con 4 veces ID. Entonces me voy al gráfico y digamos que este segmento que va de I hasta D sea M. El segmento que va de I hasta D que sea M. Este de acá. M unidades. Arriba el segmento BI es 4 veces M. Que sea 4M no quiere decir que sea 4 metros. Tenga cuidado. Bueno, luego hay que repasar acá, ¿no? Luego repasamos acá. Entonces voy a copiar esto. Copio esto. Y voy a reemplazar. Reemplazamos. Del punto D hasta el punto I sería M unidades. Arriba sería M en ese primer miembro. Y en el segundo miembro es de B hasta D, o sea, sería 4M más M, 5M. Abajo sería 5 veces M. Bueno, entonces sería M sobre 5M un quinto. O sea, que un quinto es igual a R quintos. Un quinto es igual con R quintos. Con eso ya se puede calcular cuánto vale R. Entonces arriba sería 1 y abajo 5.
Un quinto es igual, ¿qué pasó? Hay que ponerle acá mejor esto. Un quinto es igual con R quintos. Con eso ya se puede calcular el inradio, sería la unidad. Por lo tanto, el inradio mide 1. Y eso sería todo. Una vez calculado el inradio, les pueden preguntar ¿cuánto es el área del del círculo inscrito? O de repente les pueden preguntar ¿cuánto es el perímetro del círculo inscrito? Entonces, para eso necesitan el radio o el inradio, ¿no? ¿Ya? En este ejercicio 7, BD paralelo con AE. FG mide 4. Este segmento que va de F hasta G mide 4. Y el segmento que va de C hasta G mide 5 en metros, ¿no? Las cuerdas BD y AE son paralelas. ¿Cuánto mide de B hasta F? Digamos que sea X. Entonces, por ángulos entre paralelas, este ángulo digamos que sea alfa, y como las cuerdas BD y AE son paralelas, este ángulo también sería alfa. Estoy usando el teorema que se conoce vulgarmente con el nombre de la Z. Y ahora por ángulos en la circunferencia, si trazamos este segmento que une el vértice B con el vértice C, al trazar ese segmento, bueno, por ángulos en la circunferencia, este ángulo en el vértice C también sería alfa. Marcamos este ángulo y le ponemos de medida alfa. Una vez hecho eso, nos damos cuenta que en ese triángulo BCF, este ángulo es igual con este. Y es ahí donde hay que usar el teorema de la antiparalela. Entonces, en este triángulo BCF, el ángulo opuesto a alfa sería X, de tal manera que al cuadrado es el producto de dos segmentos. El primer segmento sería este lado opuesto a ese ángulo alfa, que es 4. Y el otro segmento sería de F hasta C, 4 más 5, 9. X al cuadrado sería 36, de donde X será 6 metros. Y como ya son las 12:01 y nadie me dice nada, daré por terminada la clase. Digo si es que no hay alguna pregunta. Todo bien, profe, dice Tomaya, el único sobreviviente. Bueno, ya me estaré despidiendo. Nos veremos entonces en la próxima clase.